La desmopresina es un fármaco que pertenece a la familia de los antidiuréticos, es decir, fármacos ahorradores de agua. La desmopresina se considera como un análogo de la propia hormona antidiurética, es decir, la vasopresina, salvo que la desmopresina tiene ciertos cambios en la molécula peptídica que hace distinción de la propia de la vasopresina. Recordemos que la vasopresina es una hormona peptídica compuesta de 9 aminoácidos. El cambio que la convierte en la desmopresina es la eliminación del grupo amino del primer aminoácido y la translocación en la forma D del aminoácido de la arginina. Aún así, podemos decir que la desmopresina y la vasopresina son casi idénticas, puesto que tienen el mismo mecanismo de acción y tienen las mismas funciones dentro del organismo. La desmopresina está indicada en ciertas patologías y situaciones donde hay una depleción de agua importante para el organismo, como por ejemplo en la propia diabetes insípida, en cuadros de poliuria, especialmente de la de tipo quirúrgica, y en las deshidrataciones. Y también la podemos encontrar para tratamiento de ciertas patologías, como por ejemplo la enuresis en adultos y también en otras afecciones genéticas, como por ejemplo en la hemofilia. Y la desmopresina también la podemos utilizar para la valoración de la función de la concentración renal que posee el paciente, por si hubiera que detectar alguna nefropatía o alteración renal que tuviera que ver con la depleción o ahorro de agua en el organismo. La desmopresina, al igual que su análoga, la vasopresina u hormona antidiurética, está totalmente contraindicada en ciertas situaciones donde especialmente hay un aumento de líquido en el organismo o un acúmulo importante. Por ejemplo, no utilizaremos la desmopresina en las polidipsias, en la hipertensión arterial, especialmente de tipo 2 y de tipo 3, grado 2 y grado 3, y tampoco debemos de utilizarla en las insuficiencias cardíacas, también en las de tipo congestivas. Por supuesto, no administraremos un tratamiento concomitante de desmopresina y de diuréticos, es decir, o ahorramos agua o hacemos una depleción de la misma, pero nunca las dos funciones a la vez. Tampoco debemos de utilizarla en ciertas cardiopatías, como por ejemplo en algunas arritmias. Y tampoco deberemos de utilizar la desmopresina como hemostático de primera elección, a pesar de que la desmopresina se suele utilizar para ciertas afecciones genéticas, como por ejemplo la hemofilia de tipo A y la enfermedad de von Willebrand. También debemos de tener especial precaución con la administración de desmopresina. En pacientes que sufran de coronopatías o arteropatías, especialmente de tipo centrales, mucho cuidado con su utilización en la hipertensión arterial y en la hipertensión craneal. Cuidado con los acúmulos de líquido que puede haber ya presentes en el paciente. Mucho cuidado con su administración tanto en la pediatría como en la geriatría. Debemos de recordar que la desmopresina no se debe de utilizar en menores de 5 años ni en mayores de 5 años por alteraciones renales. Así que siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. Mucho cuidado con la administración de desmopresina en pacientes donde ya haya un cuadro de edemas o edematizaciones. No hagamos aún mayor el acúmulo de líquido en esas áreas. Y también mucho cuidado en pacientes que sufran de hiponatremia. Recordamos que el agua está enamorada del sodio. Donde va el agua, va el sodio. Debido a la presentación en forma inhalatoria que tiene la desmopresina, mucho cuidado en pacientes
que tengan alguna alteración nasal o, por ejemplo, hayan sufrido, por ejemplo, desviaciones, rinoplastia o cualquier otro trauma nasal. Por supuesto, deberemos hacer un control del balance hidroelectrolítico del paciente que reciba la desmopresina, debido al efecto antidiurético de la misma. Y también debemos de tener especial precaución en la insuficiencia renal. Si de por sí el riñón no da para más, mucho cuidado con ayudarle a que retenga más agua. Y también decir que precaución en los pacientes en tratamiento de hemofilia, aunque la desmopresina está indicada en las hemofilias de tipo A y enfermedades del factor de von Willebrand. El mecanismo de acción de la desmopresina es absolutamente casi el mismo que el de su análogo, la vasopresina. Es decir, la desmopresina es un análogo de la hormona antidiurética. Ahorra agua a través de los túbulos renales del sistema nefrológico. Pero hay una cierta diferencia entre la desmopresina y la vasopresina. La diferencia es que la desmopresina tiene mayor duración que su análoga y hace una menor vasoconstricción, es decir, la desmopresina tiene un menor efecto presor que la vasopresina. ¿Por qué? Porque la vasopresina lo que hace es la activación de los receptores V1 y V2, mientras que la desmopresina no activa los receptores V1, solamente los V2. De ahí que la desmopresina tiene un efecto presor mucho menor que la vasopresina. Las vías de administración de la desmopresina son muy variadas, aunque especialmente hay una de ellas que predomina sobre el resto, debido a la fácil presentación y administración que posee esa forma de presentación. Algunas de ellas son de forma parenteral, tanto intravenosa como intramuscular, así como también subcutánea, y luego la preferida, por así decir, es la administración de la desmopresina, quiere decir, la vía intranasal, aunque siempre debemos de atender a la dosificación que queramos que ese paciente tenga de desmopresina. Y usualmente las dosis por vía intranasal suelen ser unas 10 veces mayores que las que se administran por sus formas parenterales. La posología más habitual de la desmopresina suele estar condicionada por muchos factores, como por ejemplo la vía de administración que utilicemos y también la enfermedad o patología a la cual vayamos a tratar con una terapia de desmopresina. Por ejemplo, en la diabetes mellitus insípida utilizaremos una dosis aproximada de 90 a 180 microgramos diarios, espaciados en varias tomas a lo largo del día. Si utilizamos la vía intranasal para la diabetes mellitus insípida, utilizaremos de 10 a 20 microgramos diarios. Y si fuera por vía intravenosa, de 1 a 4 microgramos diarios. Si nos vamos a cuadros de enuresis en mayores de 5 años, utilizaremos una dosis aproximada de 180 microgramos, unos 0,2 miligramos, antes de irnos a dormir. Mientras que si utilizamos la vía nasal para el cuadro de enuresis en mayores de 5 años, utilizaríamos de 10 a 40 microgramos de nuevo antes de irnos a dormir. Y si utilizamos la desmopresina en terapias para la hemofilia y la enfermedad del factor de von Willebrand, tendremos que revisar la bibliografía existente, ya que hay muchísimos protocolos que podemos utilizar. Y si utilizamos la desmopresina para la valoración de la concentración renal, es decir, una prueba de análisis de la concentración renal,
utilizaremos una dosis específica dependiendo del peso que tenga el paciente, así como también la vía a utilizar. Si por ejemplo utilizamos la vía nasal, en un paciente que por ejemplo pese entre 30 a 50 kilogramos, utilizaremos una dosis de 30 microgramos. Que el paciente pesa más de 50 kilos y utilizamos la vía nasal, podremos utilizar 40 microgramos. Que nos vamos a la vía intravenosa o subcutánea para las pruebas de concentración renal, que el paciente pesa entre 10 y 20 kilos, utilizaremos 0,2 microgramos. Que por ejemplo pesa más de 50 kilos el paciente, utilizaremos 4 microgramos. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la desmopresina con el resto de la farmacología actual y existente, deberemos hacer una revisión bibliográfica de la misma. Aunque usualmente la desmopresina no existen muchos datos de compatibilidad e incompatibilidad, así que a poder ser se administra en solitario. Y también debemos de revisar las interacciones de la desmopresina. Por ejemplo, puede haber una potenciación del efecto de la desmopresina, es decir, del efecto antidiurético, en su administración concomitante con los ISRS, con los AINES y también con los antidepresivos, por ejemplo, los de tipo tricíclicos. Por supuesto, la desmopresina tiene que evitarse con otros vasopresores y por supuesto con diuréticos. Nada de administrar un antidiurético con un diurético junto. O quitamos agua o la ahorramos, pero nunca las dos cosas a la vez. Y también la desmopresina puede verse su efecto antidiurético disminuido por la administración conjunta con otros fármacos como por ejemplo la epinefrina o con la propia heparina. La desmopresina, como buen análogo de la hormona antidiurética, es decir, la vasopresina, también puede tener cierta adversidad y debemos de tener en cuenta ciertas patologías por si aparecen con la administración de la desmopresina. Por ejemplo, a nivel neurológico puede producir cefaleas y un cuadro de hipertensión craneal debido al ahorro de líquido que provoca la desmopresina. A nivel gastrointestinal puede haber dispepsias y dolor abdominal. Si nos vamos a patologías más generales, podemos encontrar edematizaciones. Mucho cuidado si el paciente ya de por sí tiene predisposición a retener líquido en el cuerpo, así como puede haber hiponatremias. Recordamos que el sodio está enamorado del agua, donde va uno, va el otro, pero podemos romper la relación entre ambos, que se quede uno y que se vaya el otro. También puede haber convulsiones. Recordamos que un aumento de líquido en el cuerpo puede llevar a calambres, hipotonía y por supuesto a las propias convulsiones. Y si hablamos de que administramos la desmopresina por vía nasal o intranasal, puede producir rinitis y epistaxis, especialmente en aquellos pacientes que requieran una administración continua de desmopresina por vía intranasal. Y también se pueden producir otras alteraciones, por ejemplo, de tipo cardiovasculares, como por ejemplo hipotensión arterial y la aparición de taquicardias. Y por último, nos queda decir que en el embarazo y la lactancia, la desmopresina tiene categoría B. Es decir, se puede utilizar ya que no hay muchos estudios que avalen una prohibición de la desmopresina tanto en la gestación como en el lactante. Aunque siempre es de bueno evitar su administración por si hubiera cambios a nivel circulatorio o en la placenta, así como en el recién nacido por si hubiera alteraciones nefrológicas. Finalmente, nos queda decir que la desmopresina,
al igual que su análogo, la vasopresina, es un fármaco que no se ha demostrado si se dializa o no se dializa por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal. No hay estudios suficientes que avalen una dialización de la desmopresina y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis en la posología que utilicemos para el tratamiento de una patología específica de un paciente. Y también deberemos de recordar que la desmopresina, aunque tenga un efecto vasopresor menor que la vasopresina, ello no exime de que en pacientes donde hay alteraciones de la tensión arterial, la desmopresina puede agravar esa situación. Así como también deberemos de recordar que si utilizamos la desmopresina para la interpretación de la concentración renal en un paciente, deberemos de atender tanto al peso que tiene el paciente como a la vía de administración de la desmopresina para el mismo.